Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Vamos a continuar con el asunto de la percepción. Ya habíamos visto algunas variedades de distorsiones perceptivas y vamos a seguir con las anomalías de la percepción en otros campos, como por ejemplo digo, aunque no se trata propiamente de algo que se sienta como el tacto o la visión o el olfato, pues luego también percibimos la vivencia del tiempo y nos percatamos de que el tiempo pasa. Ahora, no necesariamente es algo patológico, pero el hecho es que luego se percibe diferente el paso del tiempo de acuerdo también a tu estado emocional y puedes sentir o que se te hace muy lento el paso del tiempo o por el contrario, de que se te pasa ahora sí que como agua, dependiendo, por ejemplo, de tu estado de ánimo, ¿no? Pero también, digo, es clásico que luego en situaciones como por ejemplo los cuadros depresivos, pues las personas te relatan que se les hace muy, por ejemplo, cuando no pueden dormir, pues que les parece muy, muy lento el paso del tiempo. O también, por supuesto, gentes que sienten que se les acelera la vivencia esta del tiempo cuando te relatan que pasaron por un episodio psicótico o por un cuadro maníaco, o muy característicamente cuando la gente se intoxica, por ejemplo, con cannabis, pues muy frecuentemente el sujeto te va a relatar esta experiencia de que el tiempo se le hizo o muy lento o muy largo. O sea, experimentaron pues alteraciones en su percepción del paso del tiempo, inclusive con esa característica en ocasiones que dice ahí, donde el sujeto siente como si el tiempo hubiera avanzado a saltos, ¿no? Y esto pues puede suceder en el tiempo físico, o sea, en el real paso del reloj, donde el sujeto ve que va avanzando muy lentamente, pero también luego en la percepción del tiempo personal en cuanto a las actividades luego que la persona realiza, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al tiempo. Y por otra parte está esta otra modalidad. Si recuerdan ustedes, empezamos a ver las alteraciones estas perceptivas y mencionábamos las que eran secundarias a fallo orgánico, ¿verdad? Y entonces decíamos, bueno, pues si tiene una lesión del nervio óptico, o si tiene alteración ahí en la mucosa nasal, pues a lo mejor el sujeto puede tener amaurosis o puede tener anosmia. Pero acá el asunto es que luego existen situaciones donde sin tener ninguna lesión, el sujeto, digo, ninguna lesión orgánica, pues, el sujeto puede experimentar también un fallo perceptivo. Igual hay gentes que pueden tener ceguera, pero esta sería una ceguera psicógena, ¿verdad? O sordera o de la variedad que ustedes quieran. Y entonces en este caso, pues se trata de las situaciones que anteriormente se consideraban como histeria conversiva, ¿verdad? Nada más, bueno, dejar ahí otra vez anotado que el término histeria ya no está en la clasificación y ahora el trastorno está incluido en el grupo de los trastornos de signos y síntomas somáticos
o trastorno de síntomas somáticos en el apartado de trastorno de conversión propiamente, ¿sí? Es decir, la persona tiene síntomas somáticos, pero estos no corresponden con ninguna explicación fisiopatológica conocida para decir que eso explique que tenga ceguera. Entonces, bueno, estos fallos perceptivos psicógenos, les digo, básicamente son los que antes se consideraban como fenómenos histéricos, ¿verdad? Y una alteración importante son estas falsas interpretaciones que luego conocemos en términos generales como ilusiones. Son fenómenos donde el objeto ahí está, hay un objeto externo real que se percibe, pero luego al combinarse con las imágenes que el sujeto tiene almacenadas, se produce una percepción errónea. Y aquí hay algunos ejemplos de estos fenómenos se llaman ilusiones, ¿verdad? Pueden ser las muy frecuentes ilusiones de acabado o de inatención, que luego esas le pasan a todo mundo con mucha frecuencia. O sea, cuando ustedes quieren leer muy rápido, quieren terminar pronto y a lo mejor no ponen suficiente atención en lo que están leyendo, pues a lo mejor, digo, frecuentemente a todo mundo nos pasa que luego nos equivocamos con lo que registramos, ¿verdad? A lo mejor por ir muy rápido, lo cual impidió que pusiéramos suficiente atención a la lectura, ¿no? Pero también puede ser que no escuchemos apropiadamente, pues porque no estamos poniendo suficiente atención y luego le cambiamos una cosa por otra, ¿no? Estas son frecuentes, no necesariamente indican patología psiquiátrica, pero a lo mejor estos sujetos que luego tienen trastorno por déficit de atención, a lo mejor, digo, lo lógico sería que tengan como una mayor frecuencia de ilusiones de acabado. Por supuesto, luego cada quien ve lo que quiere ver o escucha lo que quiere escuchar, dependiendo, ya lo habíamos dicho, de su estado de ánimo, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de cómo anden ustedes emocionalmente, pues seguramente van a escuchar cosas diferentes en relación a lo que quieren escuchar según su estado anímico. Y esto vale tanto para la gente que está normal como para las personas que tienen alguna variedad de trastorno. Me refiero, por ejemplo, si alguien tiene un episodio depresivo, a lo mejor las cosas que escuche le van a parecer todas mala onda o las va a interpretar como algo desagradable, aunque realmente el estímulo pues no tenga, digo, realmente nada que ver con ese tipo de situaciones. Y aquí también el otro ejemplo que ponen son estas ilusiones fantásticas o pareidolias, donde lo percibido y lo fantaseado coexisten. ¿Qué es esta onda luego de ver figuras en las nubes, no? Pero ahorita, más adelantito, creo que se explican con más detenimiento. Estas serían pues ilusiones y decíamos, pues regularmente se trata de una falsa interpretación. O sea, el objeto ahí está y se puede percibir claramente, nada más que el sujeto lo juzga de manera errónea y entonces como tal lo interpreta en base a las percepciones ya constituidas previamente y como resultado pues emite un juicio erróneo, pero un juicio erróneo sobre una percepción exacta. ¿Sí? Acá está este ejemplo también de las llamadas alucinaciones funcionales. Alucinaciones funcionales o reflejas, que luego también les dicen, donde lo que sucede es que sí tiene que haber un estímulo en el ambiente. O sea, la alucinación que luego el sujeto presenta viene
como resultado de que el sujeto primero recibió un determinado estímulo real, ¿verdad? Y entonces el sujeto, no sé, algo como que escuchó el zumbido de la lavadora y cada vez que empieza a escuchar el zumbido de la lavadora, de inmediato se le presentan alucinaciones auditivas, empieza a escuchar la voz de su mamá, que no está ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería como un ejemplo de esto de la alucinación. Les digo, le dicen alucinación funcional o alucinación refleja, donde regularmente el punto es que tiene que haber necesariamente para que se presenten un estímulo del ambiente que el sujeto luego interpreta y luego empieza a alucinar, ¿sí? Y aquí está lo que les decía de las pareidolias, ¿qué es esto? Las personas que ven rostros en las nubes, o en las paredes, o en las montañas, o donde sea, nada más que aquí el sujeto lo hace de manera consciente, lo hace de forma consciente y además distingue, o sea, sigue considerando que las nubes son nubes, ¿sí? O sea, percibe el objeto real y luego lo junta con o lo combina con sus elementos fantasiosos. Por otro lado, el sujeto no pierde el juicio de realidad, o sea, el sujeto no está psicótico, pues, ni tampoco deja de interpretar correctamente lo que está percibiendo, o sea, sabe que las nubes son nubes y que él se está imaginando caras en las nubes. Este tipo de fenómenos pues se ven más seguido en, sobre todo en los niños, ¿no? Pero bueno, un adulto que esté digo, sin hacer nada, pues a lo mejor también va a tener pareidolias, ¿no? Aunque aunque luego esos fenómenos también pueden presentarse, por supuesto, en personas que tengan alguna alteración psiquiátrica. Y luego, por supuesto, el sujeto regularmente las va a interpretar catatímicamente también, o sea, en base a su estado de ánimo que trae en ese momento. Y entonces, pues si un paciente muy deprimido se pone a intentar ver rostros entre las flamas de la chimenea, pues a lo mejor les va a empezar a decir que se está imaginando puras caras del diablo, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, están por un lado las cuestiones esas de las pareidolias y luego también están estos fenómenos que luego se conocen como imágenes eidéticas, ¿no? Que son estas impresiones que pueden ser voluntarias o impuestas, muy frecuentes en adolescentes, sobre todo en adolescentes no muy brillantes. También son frecuentes en la infancia o en las culturas menos desarrolladas, en las culturas más primitivas, pues, con menos tecnología, con menos ciencia, con menos oportunidades de conocimiento más avanzado. Y tienen estas características, esas imágenes eidéticas, son de objetos que el sujeto ya vio o de cosas que ya escuchó. Entonces son imágenes de la memoria, pues son imágenes de la memoria del propio sujeto que pueden aparecer luego después de que tuvo la impresión sensorial o incluso pueden aparecer mucho tiempo después de que el estímulo estuvo presente, ¿eh? Nada más que regularmente no tienen carácter de objeto, o sea, no se ven de bultos y son visuales, pues son visuales, porque son imágenes, ¿verdad? Aunque puede suceder también con fenómenos acústicos. Y el sujeto no tiene certeza de realidad, como que están ahí entre una cosa y otra, como que
tienen parte de percepción y tienen parte de imaginación, aunque generalmente hay una percepción auténtica de la cual derivan estas imágenes eidéticas que el sujeto luego puede recordar claramente y que está determinada en el espacio, no más que es poco corpórea, lo que decíamos, como que el sujeto no la puede ver de bulto. Y entonces este tipo de imágenes nos explican también algunas cosas, o sea, son las que luego aparecen en estas variedades de las pseudoapariciones religiosas. Digo, a lo mejor un ateo diría en todas las apariciones religiosas, ¿verdad? Nada más que yo creo que la persona que redactó esto, pues a lo mejor era católica o algo y dice, no, pues es que hay algunas que no son pseudoapariciones, ¿no? Hay unas que son ya de veras, pero pues eso ya depende más bien de las creencias de la gente. Sin embargo, pues hay muchas situaciones donde realmente te percatas de que se trata propiamente de un fenómeno como de ese tipo o de un fenómeno paranormal, ¿verdad? Regularmente en sujetos que tienden a ser como muy sugestionables, ¿verdad? O que tienen ciertas características de personalidad que los hacen más proclives a experimentar este tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, esas son las eidéticas. Y por otro lado están estas que les llaman imágenes consecutivas y parásitas, o sea, son diferentes, se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo. Y estas igual se pueden presentar durante estados de gran fatiga, clásico que aparezcan cuestiones de alteraciones perceptivas con el uso de sustancias. Por supuesto, en las cuestiones de etiología orgánica, pues no es nada raro que se presenten imágenes consecutivas. Por ejemplo, se refería a esta variedad de alteraciones o de manifestaciones cuando se utilizaban unos antidepresivos que se llamaban trazodona y nefazodona, que eran antidepresivos que le pegaban mucho a la neurotransmisión serotoninérgica y luego una elevación a veces de ciertas características en el funcionamiento serotoninérgico puede acompañarse de alteraciones sensoperceptivas. Entonces, bueno, les decía, nefazodona y trazodona se relacionaron, sobre todo nefazodona, con esto de las imágenes consecutivas, ¿verdad? Les digo, no son exactamente lo mismo porque la imagen consecutiva es esto que pasa cuando ustedes, por ejemplo, estuvieron leyendo durante mucho tiempo para un examen y luego incluso ya se fueron a tratar de dormirse en ese ratito, nomás pusieron el libro ahí en un ladito y cierran los ojos y de todas maneras siguen viendo la imagen, ¿no? La imagen de las letras que estuvieron revisando anteriormente en su libro. Entonces, bueno, generalmente estas imágenes duran poquito, tienen una explicación, probablemente se agoten los receptores periféricos de la visión y luego el sujeto lo experimenta como que aparece en el campo exterior. Ahora, por otro lado, la imagen parásita aparece en el campo, en el espacio interior, dura más que la otra imagen consecutiva, ¿sí? Y es como más fija y autónoma. Esta imagen parásita es la que luego describen que experimentan los sujetos que luego tienen TOC. O sea, en el TOC, las cosas repetitivas, las obsesiones, pueden ser pensamientos o pueden ser ideas, pero también pueden ser imágenes. Es decir,
si la persona vio algo que, no sé, vaya, es que no es porque lo haya molestado ni nada por el estilo. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues esas imágenes sí están relacionadas, ya sea con contenidos de tipo agresivo o de tipo sexual, ¿no? O sea, me refiero a una persona con TOC puede tener la queja de que frecuentemente se le aparece mentalmente una imagen de un instrumento cortante, o sea, que de repente le aparece un cuchillo ahí en la mente. Y eso se le repite y se le repite y se le repite y no se lo puedo quitar, no se le puede quitar, pues entonces es una obsesión, ¿verdad? Pero en un sentido más descriptivo general, pues sería esto de la imagen parásita, que por otro lado, pues también se puede producir en personas fatigadas, ¿no? O puede aparecer así como flachazos repentinos, después de haber sufrido alguna experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo, en situaciones donde, no sé, a alguien lo asaltaron, ¿va? Y después de un tiempo no puede quitarse de la idea la imagen de la figura del tipo que lo asaltó, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser una imagen mental, en este caso sería una imagen parásita, y a lo mejor el cuadro en donde más comúnmente se describen, pues es este del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Eh? Y luego a lo mejor tratando de aclarar un poquito esto de vaya, las diferencias entre uno y otro de estos fenómenos, pues aquí les puse el cuadrito este. Digo, les repito que de cualquier forma la presentación ahí está en la plataforma por si quieren revisar esto con toda calma. Digo, pues, si lo quieren entender más a fondo o si quieren hacer ejercicio de memoria luego para los exámenes, ahí sigue la presentación, pero bueno, aquí por ejemplo es notable el hecho de ver, por ejemplo, qué pasa con la representación. Pues en la representación todos los datos o todas las características ahí mencionadas, todas están negativas, o sea, fíjense, el objeto no está presente, no se ve ni se experimenta como un cuerpo, no está localizado en el espacio exterior. El sujeto no considera que lo que se está representando sea, vaya, el sujeto considera que lo que se está representando es verdadero, o sea, ¿eh? Pero es verdadero dentro de su mente. Entonces, el sujeto reconoce adecuadamente lo que se está imaginando y no hay una interpretación errónea del fenómeno. O sea, el sujeto reconoce la, la característica de lo que está sucediendo, o sea, de que se trata de una representación mental. Y entonces ahí todas las características son negativas, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de la percepción, cuando el sujeto está percibiendo algo realmente, el objeto ahí está de bulto, está localizado en el espacio externo. El juicio de realidad es positivo, pues el sujeto lo identifica como real, ¿sí? Puede reconocer adecuadamente el objeto y la única que no está, pues es la interpretación errónea. O sea, el sujeto tiene una representación adecuada de lo que está pasando. Y así, las diferencias entre los diversos tipos de fenómenos sensoriales, a lo mejor, nada más por su importancia, pues nos detenemos aquí un momentito con la alucinación, donde pueden ver ustedes que la característica principal es que el objeto de la percepción no está ahí. Aunque el sujeto lo ve de bulto, el sujeto lo ve afuera en el espacio exterior, el sujeto considera que es verdadero el objeto que está viendo. Sin embargo, como siempre en las alucinaciones,
pues luego ya cuando se van a los detallitos, pues el sujeto no, a lo mejor no lo puede reconocer del todo apropiadamente, como si estuviera el objeto presente, ¿sí? Pero también el sujeto no está haciendo una interpretación errónea, o sea, realmente para él ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las distinciones entre las diferentes modalidades de alteraciones de la percepción, incluso a lo mejor en aras de aclarar de plano este asunto, pues les añadí también como que las definiciones de los casos más llamativos, ¿no? En la ilusión, o más frecuentes, pues digo, las ilusiones son eso, errores del reconocimiento de un estímulo que es totalmente real, ¿no? En el caso de las pseudoalucinaciones, el sujeto percibe el objeto, pero en el espacio interno, y cree que es de a de veras. En la alucinación no hay ningún estímulo, sin embargo el sujeto la vive como si fuera real. Y en la alucinosis es el caso también de una alucinación, o sea, es una percepción sin objeto, nada más que ahí el sujeto sí tiene muy claro que está alucinando, ¿sí? O sea, al sujeto le queda claro que el fenómeno que está experimentando, las voces que está escuchando, por ejemplo, pues son alucinaciones, que no hay nadie que esté hablando. Ese sería el fenómeno de la alucinosis. Y entonces, bueno, para ver con un poquito de detalle las alucinaciones en general, o que se les llama también así vivencias alucinatorias, pues habría que decir que se pueden presentar en esas tres variedades principales en cuanto a su descripción. Las alucinaciones, tal cual, las pseudoalucinaciones, y luego las alucinaciones neurológicas que les mencioné ahorita también se les conoce como alucinosis. Y entonces las alucinaciones estrictas, acá tenemos algunas definiciones como esta, ¿no? El sujeto tiene la convicción de que hay una sensación realmente percibida sin que haya ningún objeto cercano ahí, digo, que pueda ver, oír o sentir por cualquier otra vía. Entonces, eso es lo que consideraba Esquirol que era una alucinación, un francés del siglo XIX, ¿no? Y también por las mismas fechas, otra definición, una percepción sin objeto. Ahora el sujeto se lo inventa, ¿verdad? Nada más que en la alucinación el sujeto no sabe que se lo está inventando. Eso de la invención como que no queda del todo bien porque pues, el sujeto regularmente no está apercibido de que vaya, de que la causa o el origen del fenómeno sensorial o perceptivo es su propio interior, ¿verdad? Y bueno, ponen ahí algunas condiciones asociadas. No todas las experiencias alucinatorias son propiamente percepciones. Que bueno, eso se podría discutir. Y luego no siempre puedes estar seguro de que no había el estímulo real para producir la sensación o la percepción. Y también el asunto de que las alucinaciones no excluyen a los sueños, o sea, vaya, también durante los sueños la persona puede alucinar, ¿no? Particularmente cuando se está quedando dormida o cuando se está despertando. Y esa variedad de alucinaciones que se llaman alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas son alucinaciones
pero en la actualidad no están consideradas patológicas, se consideran como parte del proceso de dormir en muchas personas. ¿Sí? Otra definición de alucinación, percepción falsa, que no es una distorsión, tampoco es una falsa interpretación y sucede al mismo tiempo que las percepciones verdaderas. ¿Sí? Y aquí estarían las características generales del fenómeno alucinatorio. El sujeto las experimenta como si vinieran de afuera para adentro, pero realmente provienen de adentro. O sea, son producto pues de la mente del sujeto, de su fantasía, de sus recuerdos. Sin embargo, el sujeto las experimenta como imágenes en tercera dimensión, en el espacio externo, con cierto diseño determinado, con frescor sensorial, o sea, las ve, ahora sí que las ven claritas, pero luego no tan claritas, porque les decía, sí las ven como si fueran reales, pero luego ya al tratar de describir todos los detalles, pues regularmente no tienen toda la frescura que tendría una percepción real, ¿verdad? Luego se presenta de manera constante, claro, sobre todo cuando hablamos de patología, y se presentan también, aunque el sujeto no quiera. Es más, muchas veces realmente realmente quisiera dejar de experimentar lo que está experimentando. Porque luego cuando son voces, generalmente son voces que dicen cosas desagradables. Igual cuando se trata de fenómenos visuales. Y a pesar de todo esto, el sujeto que tiene las alucinaciones considera que esos fenómenos que está experimentando, que esas percepciones son reales. O sea, el sujeto tiene un juicio de realidad positivo respecto a las alucinaciones. O sea, esto significa que el sujeto cree que son reales. ¿Eh? Esas serían las características de las alucinaciones. Algunas otras cosas relacionadas con estas. ¿Eh? Es un fenómeno que se parece a la percepción, pero donde no hay un estímulo apropiado. Esa sería la diferencia con la ilusión, ¿verdad? En la ilusión sí hay un estímulo que está impactando hasta arriba, hasta la corteza cerebral, pero el sujeto lo está interpretando erróneamente o de manera diferente, ¿verdad? Por otro lado, parece que fuera una percepción real y esto la distingue de la pseudoalucinación, porque la pseudoalucinación, decíamos, más bien el sujeto la experimenta en el interior de su cabeza, ¿no? Y por otro lado, las alucinaciones no se pueden controlar por voluntad del sujeto, ¿sí? Como si se pudieran controlar otras imágenes vívidas, ¿no? Como por ejemplo los recuerdos. Si tú te quieres acordar de algo que viste, o te quieres acordar de un nombre en particular, o de alguna circunstancia previa, pues vas a tener que hacer un esfuerzo de memoria y lo vas a tener que hacer voluntariamente. Sin embargo, en el caso de las alucinaciones, pues el sujeto no puede controlar el fenómeno. ¿Sí? Ahora, por otro lado, decíamos que hay alucinaciones estrictas, las pseudoalucinaciones y las alucinaciones neurológicas o alucinosis. Y entonces, en el caso de las alucinaciones estrictas, podemos intentar acomodarlas dependiendo de qué tan complejas son, dependiendo de qué las está causando, dependiendo de cuál es la modalidad sensorial que está involucrada acá. Y bueno, aparte mencionaremos algunos otros fenómenos alucinatorios. Y entonces decíamos esto, o sea, pueden ser muy simples, pueden ser nada más zumbidos,
pero son alucinaciones, o pueden ser imágenes o escenas complejas o melodías complejas que el sujeto está escuchando, ¿verdad? Estas serían como características relacionadas con la complejidad del fenómeno alucinatorio. Intentando medio ver las causas, decíamos, a lo mejor hay alucinaciones desde muy fisiológicas hasta propiamente psiquiátricas. Esto es, por ejemplo, lo que les mencioné ahorita, que hablaban, que les decía que luego en el periodo donde la gente se está quedando dormida o donde se está despertando, pueden tener alucinaciones. Entonces esas serían alucinaciones propiamente fisiológicas, ¿no? Y bueno, por el lado psiquiátrico, pues luego los esquizofrénicos pueden alucinar, una persona con un cuadro depresivo mayor, con síntomas psicóticos, puede alucinar, una persona con un episodio maníaco puede alucinar, pues bueno, ¿sí? Y en cuanto a la modalidad de la variedad sensorial implicada, pues en cualquiera que ustedes se puedan imaginar, ¿no? La persona puede oír voces, puede ver cosas, puede oler o gustar cosas, puede sentir cosas al tacto que no están ahí, ¿sí? O puede tener alucinaciones de movimiento o de sensaciones corporales diversas, ¿no? ¿Eh? Y esto que les decía, pues bueno, las funcionales o reflejas, estas alucinaciones que necesariamente requieren de la presencia de un estímulo real previo. Es decir, el sujeto dice que cada vez que se acerca y escucha que el reloj está haciendo tic-tac, empieza a oír una voz que le habla. Esa sería un ejemplo de una alucinación funcional o refleja, ¿no? Digo, también hay estas alucinaciones negativas, donde a pesar de que la persona acepta que no escucha nada, también acepta que hay voces que lo están molestando, nomás que no las escucha. Por más que haga el esfuerzo, luego no las escucha, pero de todas maneras le molestan. Entonces, bueno, esas serían alucinaciones negativas, ¿no? O también extracampíneas, bueno, acá como si el sujeto tuviera ojos en la nuca, ¿no? O sea, se queja de que ve cosas que están detrás de él y que cuando voltea ya desaparecieron. Pues esa es una alucinación que está fuera de su campo visual, ¿verdad? Y el fenómeno autoscópico, que luego pues es el fenómeno donde la persona cree que está viéndose a sí mismo como si se viera alguien en el espejo, ¿no? Y, o sea, que sería una alucinación donde el sujeto se ve a sí mismo. Y a eso le llaman, pues, autoscopía o eautoscopía. ¿Sí? Y luego están estas que les decía, las pseudoalucinaciones, que hay quienes dicen que son el fenómeno más frecuente en las esquizofrenias, localizadas en el espacio interior que el sujeto considera reales, ¿sí? Y como que son más en dos dimensiones, ¿no? Son como más planas que las alucinaciones estrictas, donde la persona experimenta, en el caso de que sea una alucinación visual, pues lo ve de bulto, ¿no? Y acá en las pseudoalucinaciones las cosas parecerían más una representación que propiamente una percepción, como en las alucinaciones clásicas, no más que de cualquier manera el sujeto considera que eso que está experimentando es de a de veras, ¿no? Es decir, la vive con certeza de realidad. A las pseudoalucinaciones también se les llama de esas dos formas. Hay quienes les dicen alucinaciones psíquicas y hay otros que dicen, no, es que son falsas alucinaciones. Pero bueno, pues ahí el término, el que a ustedes mejor les parezca. Y por último, las alucinosis que decíamos
propiamente son alucinaciones neurológicas donde el sujeto critica adecuadamente el fenómeno, o sea, el, el sujeto está escuchando voces y la queja o el comentario que les hace es, por ejemplo, ya tiene 6 meses, no me tomo ni una copa, no he bebido nada de alcohol, no, ya ando bien, ya estuve anexado en un grupo, ya, pero empecé a oír voces que me están hablando por mi nombre, pues qué será, hasta me estoy asustando, ¿no? O sea, el sujeto como que tiene más conciencia de enfermedad, o sea, se percata de que el fenómeno es patológico, se da cuenta de que son alucinaciones, se da cuenta de que es algo que está produciendo él mismo y generalmente tiene una carga orgánica, o sea, el clásico paciente descrito con alucinosis, pues es el paciente alcohólico que ya dejó de drogarse, de tomar alcohol durante algún tiempo y que luego se empieza a quejar de que está escuchando voces. Aunque luego fenómenos alucinatorios pues pueden suceder también si la persona usa cristal, si la persona usa cocaína, si la persona consume cualquier otra variedad de sustancia, incluyendo sustancias de uso legal o, o por ejemplo, marihuana, que propiamente no es un alucinógeno, pero algunas personas pueden tener alucinaciones por efecto de la marihuana y luego darse cuenta de que están alucinando. ¿Sí? Nada más que eso de darse cuenta, pues sucede pues ya después de que pasó el episodio de intoxicación más grave, ¿no? Pero entonces les decía, el cuadro clásico aquí, pues es, por ejemplo, la alucinosis alcohólica que les mencionaba hace ratito, un sujeto que ya dejó de tomar, que ya tiene buen rato sin consumir alcohol, que sus niveles de alcohol en sangre ya ni siquiera están presentes, pero que a los 6 meses llega quejándose de que está escuchando voces y eso no está bien. No me estaré volviendo loco, pues bueno, digo, regularmente es la pregunta. Entonces, estas fueron las alteraciones del ascenso-percepción. Le dejamos ahí por hoy. Si hay alguna pregunta, pues bueno, digo, sobre esto está fácil, pero bueno, ustedes dicen. Yo, doctor, bueno, no tengo duda de esto, sino de el examen, más o menos hasta qué, bueno, tema abarcaría. Pues ahorita por lo pronto lo que hemos visto, ¿no? Nada más que vamos a retrasarlo un poquito, ¿sí? Ok, Vamos a retrasarlo un poquito, vamos a esperarnos más o menos como para fin de mes, ¿sí? excelente, excelente. Sí, un Sí, par de semanas, y ya acercándose la fecha, pues ya vemos a ver qué ponemos o qué no ponemos, sí, ¿sí? doctor, no se preocupe. Ándeles pues. Entonces, pues nos vemos mañana, si les parece, y mañana ya vemos alguna otra cosa diferente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias a Doc. usted, Gracias. doctor. Bye. Gracias, Nos Doc. vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Nos vemos.